Mi pregunta es, ¿por qué existió ese espíritu antisemita, básicamente en Medio Oriente y también en los demás, ¿no? En las demás naciones? No, hay que diferenciarlo. La Iglesia Católica interpretó mal la crucifixión de Cristo. O sea, definitivamente la Biblia dice que los judíos, la masa sacerdotal, el cuerpo sacerdotal fue el que instigó y los romanos ejecutaron. Entonces los católicos en su teología interpretaron de que los malos eran los judíos, que ellos habían matado a Cristo. Y desde ese momento vino toda una persecución absurda, porque en realidad a Israel le vino el juicio de Dios por haber instigado la muerte de Cristo. Entonces eso nos lleva a nosotros como cristianos a entender que nosotros no podemos vengarnos, que nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos. Ya Dios había decretado, por eso que Israel fue azotado por el general Tito y por diferentes persecuciones que han habido a través de la historia y que desembocó en el Holocausto, pero toda la historia está plagada de persecuciones. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando Pilato le dijo, yo no hallo en él ningún mal, hablando de Cristo, él dijo, 3 veces lo dijo, yo he hablado con él, he interrogado, él no tiene delito. Entonces dijeron, crucifícale. Entonces, su sangre sea sobre nosotros. Exacto, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Y ahí se echaron la maldición encima. Entonces, de ahí viene el odio ya religioso de los judíos, de los católicos. Hay que entender también que en el año, por ejemplo, en el siglo X, las cruzadas también fueron religiosas, evidentemente católicas, pero ellos, ¿qué es lo que decían? Vamos a tomar la ciudad santa, como que tomar la ciudad santa, como que tomar Jerusalén iba a traer una bendición, y eso era absurdo, ¿no? Porque nuestra lucha no es carnal, no es militar, es espiritual. Una mala interpretación. ¿Y en Medio Oriente, pastor? En la iglesia es por una mala interpretación. Claro. En Medio Oriente ya es un problema geopolítico, es un problema racial, racista, es un problema cultural, es un problema económico, inclusive hasta religioso. Hasta económico también. O sea, son varios aspectos o factores que van a determinar el odio hacia Israel. El odio, por ejemplo, el odio de las corrientes izquierdistas, casi todas las corrientes izquierdistas, socialistas son antijudías, ¿no? Pero sin embargo, Marx tenía descendencia judía. Y muchos no han tenido descendencia judía. Respecto a la guerra de los 6 días, ¿qué tenemos? La guerra milagrosa, diríamos todos. La guerra milagrosa, ¿no? Que tantos enemigos. No, hubo una intervención definitivamente divina y sabia para esa guerra. De verdad. Se dio del 5 hasta al 11 de junio de 1967, ¿no? Claro, en la guerra de los 6 días, por ejemplo, se han dicho muchas cosas, pero fue determinante porque eso ha sido casi 10 años después, o casi 19 años después de la declaración del Estado de Israel. Que Israel fue constituido o fue declarado por las Naciones Unidas como Estado. Y eso estaba fresco, por decir, el odio, el resentimiento de las naciones. Egipto. Egipto era uno de ellos, pero también habían palestinos que se quejaban de que habían sido despojados, lo que no era cierto, porque en una de las ediciones de Impacto Evangelístico entrevistamos al embajador de Israel en Perú y él nos refirió de que en ese tiempo, desde la Primera Guerra Mundial, que fue europea básicamente, los judíos empezaron a emigrar, a ir hacia Palestina y compraron territorios. Ellos se asentaron y ya eran dueños de casi la mayor parte palestina. Entonces no era que ellos sacaron a los palestinos. Los palestinos, pocos que habían ahí, vendieron su territorio y se fueron a Jordania, se fueron a los países cercanos, algunos a Egipto, pero luego cuando Israel es reconocido como un Estado, entonces viene el celo de las naciones como Egipto, Jordania, Siria, Irak, Irán, y todos ellos que utilizando a los palestinos tratan de, a través de los palestinos, combatir al pueblo de Israel y ponerlo como el país, el pueblo malo, el pueblo abusivo, y cuando en realidad eso era mentira, porque Israel
es una cosa muy pequeña en comparación a toda la geografía de los países árabes. Entonces ellos hicieron una coalición y en el año 1967, en junio, el 5 de junio, empieza la guerra. Ahora, es importante ver que, por ejemplo, las Naciones Unidas tenían fuerzas de emergencia, tenían presencia militar en Egipto, en la península de Sinaí, que es la frontera, ¿no? Entonces, el general egipcio, 2 meses antes, un mes antes, pide que esas fuerzas salgan, las expulsa, ¿no? Le pide que salgan de Egipto. Pero ellos ya tenían conversaciones con los rusos y se habían armado, tenían mil aviones, y tenían tanques, ellos tenían 1000 tanques, tenían como 500 aviones. Israel tenía muchísimo menos. Pero lo que pasó es que los israelitas tenían un sistema de inteligencia que rebasó al sistema de los egipcios. Ellos ya estaban al tanto de todo lo que ellos estaban tramando. Ellos tenían una coalición, inclusive Jordania, el general en jefe del ejército de las Fuerzas Aéreas de Jordania era egipcio. O sea, hicieron un convenio que un egipcio fue a tomar el control de las fuerzas jordanas. Y luego de eso es que ellos planifican ir contra Israel. Y ya lo tenían todo planificado. Inclusive las declaraciones de Nasser eran bien provocativas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, nuestro objetivo básico dice... La destrucción. El 27 de mayo, estamos hablando días antes. Dice, un mes antes. Nuestro objetivo básico será la destrucción de Israel. El pueblo árabe quiere luchar. Ahmed Zukairi, presidente de la OLP, ¿no? Dice, los judíos que sobrevivan a la guerra que es inminente serían autorizados a permanecer en Palestina, pero no esperaba que muchos pudieran sobrevivir. O sea, ya ellos cantaban, ellos decían que Israel iba a desaparecer y el mundo entero. Entonces se creó todo un clima, podemos decir la Guerra Fría, ¿no? Porque antes de la guerra real viene la Guerra Fría, de enfrentamiento, de declaraciones, y cantaban victoria, pero ellos no sabían que, por ejemplo, los judíos ya tenían toda la relación de los pilotos. O sea, sabían cuántos aviones tenían, sabían las 23 bases militares o bases aéreas, y ellos también sabían el nombre de los pilotos, el rango de los pilotos. O sea, ellos sabían todo. La hora que desayunaban. La hora que desayunaban. Entonces planificaron el ataque a las 8 de la mañana del 5 de junio porque era la hora... Con aviones en tierra. En que todos estaban en tierra. Y ahí destruyeron... Más de la mitad. Más de la mitad. 280 aviones de 400 que tenían. Exacto. O sea, prácticamente lo desbarataron, ¿no? Y luego de eso ya viene la toma de Jerusalén. No, de Gaza. No, primero viene de Gaza. O sea, van hacia el sur a tomar Egipto. Llegaron hasta el Cairo. Pero en ese momento, por ejemplo, es histórico. Nasser llama al presidente de Jordania y le dice de que ya han tomado Israel. Lo engaña. Y entonces ellos empiezan a desplazar sus tanques hacia Israel, pero Israel vino otro ataque. Israel tuvo que atacar en 6 días, tuvo que atacar el norte de Egipto, tuvo que atacar la parte norte que daba con el Líbano, tuvo que atacar Jordania. O sea, Israel tuvo que atacar en todos los frentes. Por todos lados tuvo que atacar. Por todos lados. Y eso fue una guerra extraordinaria. Y tenía hombres. Sí, porque fue milagroso porque estamos hablando de una población de casi 400 millones de habitantes, toda la comunidad árabe con todo el pueblo egipcio contra 7 millones, 8 millones. Claro, Ese o sea, las acto, probabilidades... siempre los actos de guerra son mal vistos, ¿no? Porque hay derramamiento de sangre y todo, pero en este caso estamos viendo una defensa legítima de supervivencia, ¿verdad? Porque hay quienes no quieren reconocer este acto de Israel militar y dicen, no, esto no es así, no es la forma de crear una nación. Que es inhumano. Claro. Sin embargo, nosotros vemos que ¿qué nación se ha formado sin estos métodos? No, pero el problema es que antes de la guerra todos hablaban de destruir a Israel y nadie decía nada. Y todo el mundo estaba preocupado, pero el pueblo cristiano oraba.
porque yo conozco de muchos pastores en ese tiempo que oraban y el pueblo de Dios comenzó a clamar por Israel, a orar, porque era inminente. Inclusive salió publicado en el Washington Post en Estados Unidos una bota gigante que representaba toda la coalición árabe y con una pulguita que era Israel, ¿no? Así era. Y entonces, luego Israel, que se metió hasta el Cairo, tomó Jordania, tomó el norte. Entonces, ahora Israel era el malo, ahora Israel es el abusivo. Es como poner un gigante con un bebé. David y Goliat. Y el bebé le da duro al gigante, lo tumba, ahora lo derrota. Ahora entonces el bebé es el malo, el bebé es el abusivo. Es absurdo. No, y es bueno también saber de que solamente murieron en la guerra israelitas menos de 800 personas. Que era para que supuestamente eran miles y miles y miles de israelitas. Pero no llegaron ni a 800 la muerte de ellos. Lo que pasa es que ellos tuvieron que liberar soldados después. Inutilizaron todas las bases aéreas porque en realidad si controlo el aire, esa es la guerra, ¿no? La guerra es así, si controlo el aire, entonces controlo los tanques, controlo todo. Cuando los miles de mil tanques empezaron a ir hacia Israel, fueron totalmente destrozados por la... Y 100.000 hombres en batalla, frente. Claro, pero fueron destrozados por la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea apunta hacia centrales eléctricas, apunta hacia puentes. Destruye la economía. Destruye la economía y los lugares estratégicos. Entonces, los lugares donde se abastecen de agua, de alimentos, y los inutilizó prácticamente. Eso fue una guerra terrible, ¿no? Pero fue la mano de Dios. Después de casi 2000 años sin tierra, ¿no? Después de casi 2000 años, y eso es tremendo, porque tantos años se creía prácticamente el hecho de que Israel volviese a tener tierra, y volviese a ser como una nación, con un territorio y todo. Eso era algo no esperado. Ahora, ¿no? es importante ver que también Israel en un tiempo incurrió en actos de terrorismo. El sionismo, antes de estos acontecimientos del año 1967, Israel tuvo la promesa de parte de los ingleses, de los británicos, de que ellos iban a tener tierra, y los engañaron. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Se creó el movimiento sionista y mataron a los comisionados británicos, y mataron también en Inglaterra. O sea, eso es cierto, eso es historia. Por eso que ellos son expertos en antiterrorismo. Pues. Claro, exacto. Y usaron actos de terrorismo, eso es histórico. Y entonces eso fue lo que asustó a los ingleses, y los ingleses soltaron, y luego podemos decir que Israel ya toma el control. Es de aclarar que esa región era gobernada o administrada, más que gobernada, administrada por los británicos. Sí, claro que sí. ¿No? Y apenas ellos salen, pues es que Israel se declara una nación independiente y soberana. ¿Y qué pasó con el resto de esa zona? Bueno, el problema es que han querido vender una imagen de una nación. No había una nación de palestinos, había una cantidad de palestinos. Era un grupo. 2 territorios, siempre se le ha dicho, ¿no? Que hay 2 territorios. Sí, todos los que eran palestinos se reconocían como árabes. Eran un grupo, no eran una cantidad grande. Lo que pasa es que de las demás naciones han enviado personas, y a los que estaban en Palestina, los árabes los financiaban económicamente para tratar de evitar que Israel se posicione. O sea, eso no fue una guerra de Israel contra un grupo de palestinos. O sea, fue una guerra de principios de Israel contra los egipcios, contra los jordanos, contra los sirios. Claro, los mismos palestinos hubieran podido salir como otros, pero... Es como el día de hoy, por ejemplo. El día de hoy hay Hamas, hay Al-Qaeda, hay varios grupos que financian, por ejemplo, son bisagras, que son financiados por Irán, por Irak, y que ellos reciben armas, reciben todo tipo de logística, y ellos son los que atacan a Israel. Entonces, esos países árabes no figuran prácticamente como los que están enfrentando a Israel, indirectamente, pero indirectamente los están financiando. Así es. ¿No? Le dan todo tipo de armas, suministros para que enfrenten a Israel. Claro. ¿Y por qué se dice que Estados Unidos siempre protege, apoya a Israel, y por qué no a Palestina? Es que es su aliado. Estados Unidos siempre ha sido el aliado de Israel por varios motivos, ¿no? En primer lugar, económico, porque muchos empresarios
políticos, judíos, Los judíos han tienen mucha importancia dentro de los Estados Unidos. Hollywood, por ejemplo, podemos decir la Metro Golden Mayer, casi todas Los las... Rockefeller. Rockefeller, claro, como empresario, pero digo, Hollywood, casi todas las productoras son judías. Steven Spielberg, George Lucas, casi todos Más grandes artistas productores, son directores y productores son judíos. Los mejores, los más grandes productores de cine son judíos. Y el cine tiene una importancia, lamentablemente, pues tiene una influencia muy grande en el mundo. Los medios de comunicación, por ejemplo, la CNN, Fox, todos ellos tienen dueños judíos. Quiera o no, o sea, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, es judío. Entonces, ahora que ha habido estos enfrentamientos con los palestinos, pues dicen, ¿por qué no se pronuncia más gente? Porque ahora como hay redes sociales y todo lo demás, los mismos artistas judíos pues han apoyado a Israel.